Dios les bendiga y muy buenas noches. Qué bueno compartir con ustedes una noche más en este estudio bíblico que compartimos cada martes a las 7:30 de la noche. Reciban un cordial saludo y un abrazo fraternal a nombre de nuestra congregación, la Primera Iglesia Bautista de Cupey, y que les habla el pastor Pedro González. Esperamos, ¿verdad?, que usted se quede por ahí pegadito, que no se me despegue ni por un momentito, y que usted pueda disfrutar de este estudio bíblico que vamos a estar realizando en esta noche. Así que queremos comenzar, ¿verdad?, diciendo que queremos que cuando terminemos el estudio, no se nos vayan rapidito, no se nos vayan muy rapidito, porque queremos compartir algunos anuncios, ¿verdad?, muy importantes con ustedes. No vamos a hacerlo al principio porque sabemos que la gente, ¿verdad?, se va conectando según vamos avanzando. Así, pero queremos sí decir desde el principio que cuando terminemos no se nos vayan, para dar algunos anuncios muy importantes para esta semana, ¿verdad?, en la cual estamos. Así que manténgase por ahí pendiente, que ya mismito vamos a darle esos anuncios ya al final, cuando culminemos este estudio bíblico, este estudio bíblico de hoy está dedicado al libro de los Hechos. Vamos a estar comenzando con el libro de los Hechos, luego de una larga travesía que hemos hecho a través de todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, donde descubrimos los evangelios, ¿verdad?, de Jesús, sobre su ministerio, nacimiento, ministerio y también su pasión, muerte y resurrección. Así que hoy continuamos en esa misma línea, comenzando con el libro de los Hechos. Así que no se me retire nadie, que vamos a comenzar ya mismito, pero primero que nada vamos a tener una palabra de oración en esta hora para poder comenzar este estudio. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, oh poderoso Dios, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias en esta hora, Padre amado, por esta hermosa noche que nos regalas, por esta nueva oportunidad de vida. Te pedimos, oh poderoso Dios, que estés con nosotros de principio a fin, Señor. Mira a cada hermano, cada hermana que se ha conectado en esta hora para disfrutar de este estudio bíblico. Te pedimos, oh Señor amado, que tú, Señor, oh Padre amado, abres a nuestra vida, a nuestro corazón, que, oh Señor, podamos aprender nuevas cosas y reafirmar aquellas que quizás ya sabemos, oh Señor. Te pedimos, oh Padre amado, que más allá también de los datos históricos, también haya, Señor, una palabra que también nos impacte, Señor, en nuestra vida actual, Señor, en lo que estamos viviendo en este momento. Gracias, Padre. Nuevamente ponemos este estudio en tus manos, de principio a fin, al igual que a cada hermano y a cada hermana que en esta hora están conectados y conectadas, Señor, con nosotros. Si hubiese alguna preocupación, alguna inquietud, Señor amado, Señor, la rendimos a tus pies y te pedimos, oh Padre de la gloria, que seas tú en control de todas las cosas, Padre. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y como dije, vamos a comenzar este estudio, pero antes, un anuncio muy, muy importante, ¿verdad? Aparte de los que voy a dar al final, pero este es muy importante. Quiero aprovechar para los hermanos que ya se conectaron, que están con nosotros. Queremos, ¿verdad?, mandarle nuestras condolencias a nuestra hermana Iris Rodríguez, esposa de nuestro hermano Pedro Parrilla, que en esta semana, durante el día de ayer, ¿verdad?, recibimos la noticia que su señor padre, allá en Río Grande, había fallecido. Para Iris, su esposo y toda su familia, en esta hora le enviamos un abrazo fraternal, nuestras más sentidas condolencias, nuestras oraciones para contigo, Iris, en esta hora, que el Señor te siga fortaleciendo en medio de toda esta situación, ¿verdad?, que estás viviendo, y sabes que tu iglesia está atenta, está pendiente y está orando por ti y por tu familia, por los tuyos en esta hora. Así que más adelante, ¿verdad?, cuando tengamos la información, ya estuve hablando hace poco con Pedro Parrilla, me estuvo informando, que fue quien me informó, ¿verdad?, de esta situación. Falta, ¿verdad?, tener los detalles de cuándo sería el proceso de velatorio, que va a ser allá en Río Grande. Entiendo que en la funeraria Franklin, me parece, ¿verdad? Pero tenemos que confirmarlo todavía. Una vez que tengamos esos detalles, pues lo vamos a estar anunciando por los diferentes grupos de la iglesia, al igual que por este medio también, ¿verdad?, si fuese necesario, ¿verdad? O si no, a través de Zoom el miércoles o jueves, ¿verdad?, dependiendo, ¿verdad?, cuándo sea que sea ese momento de velatorio. Así que, Iris, para ti y para toda tu familia, nuevamente nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este proceso que estás pasando en esta hora. Que nuestro buen Dios te fortalezca y te acompañe en todos estos pasos que vas a estar dando en estos días. Mucha fortaleza, y sabes que cuenta con nosotros. Oramos por ti. Y como dije, vamos a comenzar el estudio de esta noche, que es sobre el libro de los Hechos. Como dije, recuerde que hemos estado cubriendo en la clase pasada
luego ¿verdad? de tres martes consecutivos, estuvimos cubriendo la vida de Jesús, obviamente basándonos en los 4 evangelios, tanto en el de Mateo como en el de Marcos, al igual que Lucas y Juan. Y dentro de esos 3 martes donde cubrimos, primeramente el primer martes fue el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Todo lo que acontece referente a su nacimiento y a la profecía sobre su nacimiento. El segundo martes de esta última serie estuvimos hablando de su ministerio, ¿verdad? Cómo recorrió Galilea, Samaria, Judea, incluyendo más al norte todavía, parte de Perea, ¿verdad? La Decápolis, cómo se fue moviendo por cada uno de los lugares donde realizó su ministerio. Y el último de esa serie de 3, ¿verdad? Que fue el martes pasado, estuvimos cubriendo su pasión, ¿verdad? Desde el momento de esa última cena con sus discípulos, estuvimos cubriendo ese proceso de arresto, el juicio, cómo fue maltratado, humillado, crucifixión, muerte, resurrección y posteriormente su ascensión a los cielos. Tratamos de, ¿verdad? de cuadrar, ¿verdad? Lo más posible los relatos de estos 4 evangelios, aunque como explicamos un momento era un poco complicado, ¿verdad? Porque especialmente con el de Juan, ¿verdad? Hay algunas cosas que es un poco difícil poderlas cuadrar bien, ¿verdad? Porque tienen diferentes énfasis cada uno de estos evangelios. Pero le digo todo este resumen porque ahora vamos a comenzar estudiando el libro de los Hechos, precisamente ahí donde nos quedamos con los evangelios, que es en el momento cuando Jesús asciende a los cielos. Cuando asciende a los cielos, ¿verdad? Que quedan sus discípulos aquí en la tierra. De ahí en adelante que vamos a comenzar. Esta parte que vamos a estar estudiando del libro de los Hechos, obviamente no lo vamos a cubrir hoy completo, es muy difícil porque es mucho material, así que hoy lo que vamos a tratar de concentrarnos es simplemente una vez que Jesús asciende a los cielos, ese proceso de organización de las cosas que acontecen con esos discípulos, con sus apóstoles, una vez que ya Jesús no está, cómo reacciona la sociedad en medio de donde están esos discípulos, las autoridades religiosas, ¿verdad? Y cómo se comienza a expandir el evangelio de Jesús de ahí en adelante. Ese proceso donde comienza a tener forma la iglesia. Y quiero ahí explicar, ¿verdad? Para estar bien claro, cuando decimos que comienza a tener forma la iglesia, no es que la iglesia se forma ahí inmediatamente, ¿verdad? Realmente ese movimiento, una vez que Jesús asciende a los cielos, ese primer movimiento, lo que trata de hacer ese grupo dentro todavía del judaísmo, lo que está tratando de hacer es de predicar ese evangelio de Jesús, ¿verdad? Predicando que Jesús es el Mesías, el Cristo esperado, es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, tratando de predicar eso en medio de esa comunidad judía, especialmente del liderazgo judío que estaba presente. Comienzan a tratar de predicar ahí primero, ¿verdad? Pero siguen siendo judíos. Todavía el concepto de cristianismo, y de hecho ese concepto de cristianismo cuando primeramente se toca, lo vamos a mencionar también en estas clases que vamos a estar dando durante el día de hoy. Pero todavía el concepto es que de lo que estamos hablando, de esos apóstoles, de esos discípulos, de esa gente que está creyendo, todavía dentro del concepto del judaísmo, siguen siendo judíos. Todavía, ¿verdad? No es que hay una iglesia, sino que ellos son judíos, y esa lucha dentro de ese concepto de que son judíos, en los que aceptan a Jesús y no aceptan a Jesús, ese conflicto que comienza a haber y cómo en medio de ese conflicto comienza a desarrollarse. Es bueno explicar esto porque es muy importante dentro de lo que vamos a estar cubriendo hoy, que el concepto iglesia de por sí, como usted y yo la conocemos ahora mismo, todavía no está presente en ese momento, todavía no está presente, todavía este es un proceso de desarrollo, se está bregando todavía dentro del mismo judaísmo, dentro de lo que es la misma religión judía. Y de hecho muchas de las esfuerzos que se hacen para llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo se hace dentro de las mismas sinagogas, dentro de los mismos judíos. Claro, dentro de lo que vamos a cubrir también vamos a darnos cuenta que dentro del plan de Dios, ¿verdad? Estos discípulos y los apóstoles se van dando cuenta que ese plan de Dios va más allá de los judíos, y es para todas las naciones, es para toda la humanidad. Y dentro de lo que vamos a estar estudiando en esta noche, nos vamos dando cuenta de que ellos van descubriendo eso o afirmando eso, ¿verdad? Que es tan importante para que posteriormente ese evangelio de Jesús llegue a nosotros, ¿verdad? Que a fin de cuentas somos gentiles, ¿verdad? No somos judíos. Así que vamos a comenzar inmediatamente
Déjeme por aquí ir preparando las cosas rápidamente. Ok, déjeme por aquí minutito. Ok, y ya creo que estamos mucho mejor. Déjeme ver. Ok, ahora sí. Vemos por aquí. Ok. El estudio de hoy se titula Hechos de los Apóstoles luego de Jesús, ¿verdad? Es la parte que vamos a estar cubriendo primeramente en esta hora. ¿Ok? Cuando estudiamos el libro de Hechos de los Apóstoles, lo primero que tenemos que estar claro es quién está escribiendo este libro, el de Hechos de los Apóstoles. Tenemos que estar claros que quien está escribiendo en esta hora es el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Es la misma persona que escribió el Evangelio de Lucas, la misma persona exactamente. Y que ese escrito que se está realizando está dirigido a una persona específico. Si usted lo busca, ¿verdad? Tanto en el Evangelio de Lucas lo va a encontrar, al igual que en el principio del libro de los Hechos, que va dirigido a un hombre llamado Teófilo. Y es interesante porque ese nombre de Teófilo, cuando buscamos su significado en griego, lo que significa la palabra Teófilo es amigo de Dios. O sea, que este evangelio, cuando dice que está dirigido a Teófilo, en otras palabras, está diciendo que está siendo dirigido al amigo de Dios. ¿Ok? Eso es importante porque si este evangelio, ¿verdad?, que escribió Lucas y posteriormente el libro de los Hechos, que es el que vamos a estar estudiando hoy, no lo vemos desde una perspectiva de amistad hacia Dios, pues mire, lo vamos a ver simplemente como un aspecto histórico, ¿verdad? Y no como el motivo que realmente tiene este libro de los Hechos, que es realmente tratar de edificarnos en aquello sobre lo cual se fundamentó la fe que usted y yo tenemos. Esos primeros pasos de esos apóstoles, de esos primeros discípulos y de sus luchas, de sus batallas, eso fue lo que fue formando, delineando de una forma u otra el cómo... es el evangelio que usted y yo creemos en estos días. Así que va dirigido a este hombre llamado Teófilo. Y el objetivo de este libro de los Hechos es darle continuidad a lo que ya había escrito en el mismo evangelio de Lucas, ¿verdad? Comenzando a contar en aquel momento Lucas en el evangelio estaba contando, ¿verdad?, poniendo en orden las cosas que Jesús había hecho. Ahora con esta segunda parte, que es el libro de los Hechos, él está tratando de contar y de desarrollar, ¿verdad?, ese movimiento que una vez que Jesús asciende a los cielos, parte, se separa de sus discípulos, ese movimiento que queda sobre la tierra, en este caso sobre Judea, el área de Judea y de Jerusalén específicamente, cómo ese movimiento comienza poco a poco a tomar forma. Cómo se va desarrollando para ir tomando forma poco a poco ese movimiento. Así que eso es lo primero que tenemos que estar claro. ¿Okay? Jesús deja unas instrucciones. ¿Okay? Jesús asciende a los cielos y en el estudio que dimos el martes pasado, cuando estuvimos hablando, ¿verdad?, en las versiones tanto de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, si hacemos memoria de lo que pasa, ¿verdad?, en el caso del Evangelio de Lucas específicamente, termina todo Jesús ascendiendo a los cielos y sus discípulos, ¿verdad?, siendo testigos de cómo ascendía a los cielos. ¿Ok? Pues en ese mismo instante, ¿verdad?, aparte de la introducción que se da en este libro de los Hechos, pero donde se retoma la historia es precisamente en ese momento cuando Jesús asciende a los cielos. ¿Ok? Y les dice unas palabras muy importantes, ¿verdad?, para que tenemos que tener claro, para poder darle línea, ¿verdad?, delinear este estudio que queremos dar en esta noche. Deja 3 instrucciones muy, muy importantes. Lo primero que le dice a sus discípulos es que no se alejen de Jerusalén. ¿Ok? Que no se alejen de Jerusalén. Lo segundo que le especifica Jesús antes de ascender a los cielos es que esperen la promesa del Padre. Había una promesa del Padre, que usted y yo sabemos ahora que era la promesa del Espíritu Santo. Le está diciendo, vayan a Jerusalén, no se muevan de ahí, no se alejen, quédense allí tranquilos y allí esperen la promesa del Padre, de la cual ya habían hablado ellos anteriormente. Y la tercera instrucción que da es que serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, que esa promesa ahí reafirma que va a ser ese bautismo del Espíritu Santo para darles el poder necesario para realizar la tarea titánica, porque lo que les tocaba a los discípulos ahora era una tarea titánica, ¿ok? Lo que tenían que realizar, así que necesitaban poder, y no poder humano, sino poder de lo alto para poder realizar la tarea tan difícil que le correspondía hacer en ese momento, ¿ok?
Entonces, en medio de ese proceso, cuando Jesús va a ascender y está dando esas instrucciones, los apóstoles le hacen una pregunta a Jesús. Y la pregunta, ¿verdad? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es interesante, ¿verdad? Porque después de tanto Jesús explicarles tantas veces, ¿verdad? Para qué él había venido y cuál era el motivo, ¿verdad? Todavía ellos estaban todavía como medios enfrascados en que esto se trataba de restablecer el reino de Israel desde la perspectiva de la monarquía, ¿verdad? De que esa línea de David, que había sido ese rey, ¿verdad? Tan importante para ellos y sus respectivos descendientes, que esa línea se volviese a restablecer nuevamente. Todavía tienen en la mente, ya han pasado prácticamente 3 años con Jesús, han escuchado sus enseñanzas, han escuchado todo lo que Él les ha explicado, y con todo y eso, en ese momento, todavía están preguntando, ¿verdad? Sobre cuestiones políticas, porque lo que le están preguntando son cuestiones políticas, a ver si la monarquía, lo que están preguntando, la monarquía, ¿verdad? De la línea davídica, de la línea de David, se va a restablecer en este tiempo. Y la respuesta de Jesús fue muy interesante. Lo primero que le dice es: no les compete a ustedes, hablando a sus discípulos, saber los tiempos o las épocas que el Padre estableció en su sola potestad. O sea, le está diciendo en pocas palabras: mire, a ustedes no les importa eso. Hay cosas más importantes en esta misma hora, ¿verdad? Que lo que ustedes están pensando, ¿ok? A ustedes no les interesa eso. Eso es cuestión del Padre. Es el que lo va a establecer, es el que lo va a dictar cuando sea necesario. Así que olvídense de eso por ahora. Y dentro de esa misma respuesta de Jesús, también Jesús les dice nuevamente: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, no se enfranquen tanto en que si el rey, la monarquía se va a restablecer, si va a volver a haber alguien en el trono de David nuevamente. Mire, lo importante es que ustedes van a recibir poder. Porque la encomienda que les vamos a dar, que les voy a dar, es tan y tan importante, es tan titánica, que ustedes lo que necesitan en esta hora es poder de Dios para poder realizar esa labor. Así que concéntrense en eso. Y después de todo eso, le da una tercera instrucción, una tercera respuesta a la pregunta que ellos le hacen, una tercera respuesta, que de ahí que yo quiero partir como pie forzado para lo que vamos a estar hablando durante esta noche. Les dice, y a sus discípulos, recuerden que Jesús está a punto de ascender a los cielos, ¿okay? Le dice: y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Okay. Mire, y esto es bien importante, porque de aquí es que partimos, ¿verdad? De esa instrucción que le da Jesús, ¿verdad? Para que esos discípulos le sean testigos. Y cuando dice le sean testigos, es que sean testigos de su resurrección, de su evangelio, de la verdad que Él vino a predicar sobre la paz de la tierra, sobre ese camino al Padre que es Él, ¿verdad? Todo eso va a partir de hacia donde Él los va a enviar a ellos, a sus discípulos. Y comienza diciendo que los va a mandar a Jerusalén, a Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿ok? Y si analizamos, de ahí que realmente es que vamos a partir en esta hora, cómo vamos a dividir esta primera parte de este estudio que estamos realizando en esta noche. Mire, vamos a dividir lo que vamos a estar dando en esta noche de la siguiente manera, ¿ok? Si utilizamos lo que está escrito en Hechos 1:8, que tiene que ver con lo que acabamos de discutir en cuanto a hacerme testigos, que fueron las palabras de Jesús, vamos a dividir este estudio en 3 partes grandes, ¿verdad? Va a haber unas subpartes más pequeñas, pero en 3 partes grandes. Y más que partes, en 3 etapas que vamos a estar discutiendo. La primera etapa nos vamos a concentrar en Jerusalén, ¿verdad? Siguiendo la instrucción de Jesús. La segunda etapa nos vamos a enfocar en Judea y Samaria, ¿ok? Y la tercera etapa es hasta lo último de la tierra. Déjeme explicarle bien esto, porque yo creo que usted esté claro en lo que vamos a estar haciendo durante esta noche. ¿Ok? Como dije, hoy vamos a estar discutiendo la primera etapa, que es en Jerusalén, la segunda etapa, que es Judea y Samaria, y esta tercera etapa, ¿verdad? Que es hasta lo último de la tierra. Esa parte se identifica mucho con lo que es el ministerio de Pablo, especialmente su obra misionera y sus viajes misioneros,
¿verdad? Casi siempre cuando se habla de ese ir hasta lo último de la tierra, por lo general, pues siempre pensamos en Pablo, ¿verdad? No porque los demás apóstoles o demás discípulos no hayan realizado labor misionera, de hecho lo hicieron y lo vamos a estar tocando en esta noche, pero casi siempre, ¿verdad? La extensión que cubrió Pablo, nos identificamos con él. Aunque en parte es cierto, y por eso vamos a estar cubriendo esa parte de hasta lo último de la tierra en el estudio de la semana que viene, donde vamos a estar cubriendo, comenzando con lo que son los viajes de Pablo. Sí, ¿verdad? Esa parte de hasta la última tierra, sí hay unas cosas que vamos a estar cubriendo hoy. ¿Okay? Vamos a estar cubriendo, vuelvo y repito, Jerusalén, en segunda parte Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra vamos a comenzar a dar, ¿verdad?, una muestra de cómo ese pueblo que se estaba formando, esa iglesia que estaba formándose, que todavía era parte del pueblo judío todavía, cómo comenzó a dar esos primeros pasos para llegar hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Así que en esa línea vamos por aquí. Pasamos. ¿Ok? Ok. Mire. Vamos a analizar el mandato de Jesús para estar bien claro en todo esto. ¿Okay? Lo primero que él dice es que me seréis testigos en Jerusalén. Y Jerusalén, obviamente, lo hemos dicho en un montón de estudios que hemos dado, donde está esta flecha, ahí está Jerusalén. Jesús les está diciendo, ahí es que ustedes van a comenzar. Ahí es que va a comenzar todo. De hecho, por eso es cuando asciende, le dice, váyanse a Jerusalén y no se muevan de allí, ¿ok? Hasta que reciban el poder que tienen que recibir. De ahí es que van a partir todo. Luego, en esa misma pasaje bíblico, lo que nos dice es que además de Jerusalén, ¿verdad?, van a ser testigos en Judea y en Samaria. Y cuando hablamos de Judea y Samaria, esto que está aquí es Judea y esto que está acá arriba es Samaria. Para efectos de ese momento histórico, tanto Samaria como Judea, para efectos de Roma, era una sola provincia. Era una sola provincia, no estaba separada, era una sola provincia. Pero para efectos judíos, ¿verdad?, de ellos como pueblo, los continuaban viendo todavía, lo continuaban viendo separados, todavía no lo veían, ¿verdad?, como un solo lugar, sino seguían viéndolo separados. Así que, pero para efectos romanos todavía eran un lugar solamente, ¿ok? Así que, como le estaba diciendo en ese mismo mapa, ¿verdad?, vamos a estar cubriendo prácticamente todo esto que está aquí es cuando dice Judea y Samaria, ¿ok? Y cuando dice entonces, más adelante, voy a hablarlo por aquí para pasar, ¿verdad? Cuando dice y hasta lo último de la tierra, ahí es que se complica la cosa, ¿verdad? Porque cuando decimos hasta lo último de la tierra, ¿hasta dónde es lo último de la tierra? Desde la perspectiva, ¿verdad? Desde la perspectiva, ¿verdad?, de quien está escribiendo en ese momento el libro de los Hechos, ¿ok? ¿Hasta dónde es lo último de la tierra? Porque tenemos que recordar, para el que está escribiendo todavía no conoce gran parte de lo que está, lo que es América, lo que es Australia, lo que es China, posiblemente no conocían muy bien. Así que cuando dice hasta lo último de la tierra, ¿a dónde se está refiriendo? Mire, posiblemente gran parte de a lo que se refería cuando dice hasta lo último de la tierra era lo que cubría el Imperio Romano, a donde ellos pertenecían, ¿ok? Ellos eran judíos, eran hebreos, ellos vivían allí en esa zona de Jerusalén, que era en la parte de Judea precisamente, pero ellos pertenecían a un imperio, o sea, no pertenecían, ¿verdad? Habían sido invadidos por ese imperio y estaban sometidos a ese imperio de Roma. Por lo tanto, si usted mira ese mapa que tenemos en su pantalla ahora mismo, usted se va a dar cuenta que todo eso que está en anaranjado, todo esto es lo que es el Imperio Romano, ¿ok? ¿Dónde está Judea en ese momento? Que obviamente es donde está Jerusalén, es este cantito que está aquí, que marqué ahí en rojo bien chiquitito. Voy a poner la flecha para que usted lo pueda ver ahí, ¿ok? Ahí es que se está refiriendo, de ahí es que van a salir hasta lo último de la tierra. Cuando dice lo último de la tierra, obviamente se están refiriendo a todo este mundo conocido de ahí en adelante, ¿ok? Así que vamos a seguir para seguirnos ubicando.
si este mapa es parecido al otro, yo lo puse porque me pareció muy interesante, porque aquí, si usted se fija, está en ese pedacito chiquito, está marcado Judea. Todo y el resto del mapa, ¿verdad? En vez de ser una zona general de que es el imperio, aparecen todas las demás provincias o lugares que le pertenecen a Roma en ese momento. Usted ve por aquí a Egipto, usted ve por aquí a lo que es Italia, que es donde está Roma, obviamente, Asia Menor, que está por aquí, Capadocia, o sea, todos esos lugares, ¿verdad? Judea era, dentro de todos esos lugares, era un pedacito más al cual pertenecía el imperio, ¿ok? Seguimos por aquí. Es lo mismo más o menos, aquí usted puede ver a Jerusalén, aquí lo mismo nuevamente. Ahí que es donde van a partir para todo ese imperio, ¿ok? Claro, la labor que hicieron los apóstoles que hicieron y los discípulos, ¿verdad? Pues no solamente los apóstoles, ellos fueron más allá del imperio, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ese impacto llegó mucho más allá de lo que cubría ese imperio, ¿ok? Vamos a seguir. Vamos por aquí. Ok. Cuando Jesús sube a los cielos, y luego que da esa instrucción, es interesante porque cuando usted lee, y vamos a estar marcando aquí este pasaje que vamos a leer aquí, dice, hablando del libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 10, dice, y estando ellos con los ojos puestos, hablando de los discípulos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, hablando de Jesús, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Por qué yo hago énfasis en esa parte, ¿verdad? De esos dos varones con vestiduras blancas. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque si usted recuerda, esta tabla que está al lado izquierdo, la usamos durante el estudio pasado, ¿verdad? Donde aparecía ese momento de la resurrección, lo que había escrito Mateo, lo que había escrito Marcos, lo que había escrito Lucas y lo que había escrito Juan. Recordamos que Hechos fue escrito por Lucas, ¿verdad? Es el mismo autor. Y es interesante cuando él da él narra el acontecimiento del sepulcro, que llegan allí, ¿verdad? Y se encuentran María Magdalena y quienes las acompañaban en ese momento al sepulcro. Lucas, cuando cuenta, dice que había dos varones con vestiduras blancas. ¿Okay? Exactamente lo mismo. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Lucas está siendo consistente. Había dos varones, ¿verdad? Cuando dice dos varones con vestiduras blancas, se está refiriendo a dos ángeles que están en el sepulcro dando la noticia, ¿verdad? A María Magdalena sobre la resurrección de Jesús. Y cuando él habla sobre la ascensión y se le aparecen unos ángeles, pues habla también de dos varones con vestiduras blancas. Lo que está haciendo Lucas ahí es ser consistente, ¿okay? Tanto en lo que escribió primeramente en el Evangelio de Lucas como con lo que escribió posteriormente en Hechos, es sumamente consistente, ¿ok? Seguimos. Vamos a estar cubriendo ahora la primera etapa. Vamos a estar concentrándonos ahora en lo que es Jerusalén, ¿ok? Poco a poco. Comenzamos por Jerusalén y de ahí vamos partiendo más adelante a ver cómo sigue aconteciendo todo este desarrollo de estos discípulos que están trabajando con todo esto, ¿ok? Así que vamos a ver cómo se mueve esa primera etapa. Venimos por aquí, ¿ok? Como saben, Jesús los envía a que vayan a Jerusalén y se queden allí quietecitos, que no se muevan, ¿verdad? Pero cuando Jesús asciende a los cielos y les da esa instrucción de que vayan a Jerusalén y se queden allí, ¿verdad? Hasta que reciban poder, ¿en dónde estaban ellos? Cuando Jesús asciende, ¿en dónde estaban ellos? ¿Okay? Los discípulos están regresando en ese momento a Jerusalén del lugar en donde Jesús acaba de ascender a los cielos. ¿Okay? Es interesante porque el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y voy a hacer mucho énfasis, ¿verdad? El Evangelio de Lucas, porque obviamente es la misma línea. Hechos es la segunda parte prácticamente del Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas ubica ese lugar en un lugar cercano a Betania. Y Betania era una aldea que estaba muy cerca de Jerusalén. Pues Lucas al final, cuando habla también de la ascensión, al igual que Hechos al principio, ubica ese lugar donde Jesús está ascendiendo y los discípulos están siendo testigos de que él está ascendiendo a los cielos, lo ubica cerca de Betania. Pero cuando él narra ese mismo acontecimiento en el libro de los Hechos, es el mismo autor, y va a narrar lo mismo, él dice, lo ubica en un monte llamado el Olivar. Un monte llamado
el Orival, ¿ok? Uno al leer esto a primera instancia uno puede decir, pero es el mismo autor que escribió Lucas, es el mismo autor que escribió Hechos y está hablando de dos lugares en donde Jesús ascendió. No está hablando necesariamente de dos lugares y vamos a explicar eso ahora con mucha calma. Mira, si usted se fija aquí, en este mapa, aquí es que está el templo de Jerusalén. Todo esto es Jerusalén, obviamente, todo eso es Jerusalén. Y aquí es que, como dije, aquí es que está el templo. En esta zona por aquí es que está el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní. Todo esto que voy a marcar ahora, déjeme, todo esto es una montaña donde la cúpide de esa montaña, ¿verdad? La parte más alta de esa montaña es esta zona que está aquí. ¿Ok? O sea, que esta es la parte alta de la montaña y es que esto va bajando. ¿Ok? Bajando. ¿Ok? Cuando hablamos de esa montaña, en esta parte alta de la montaña es que está el monte de los olivos. Aquí, y déjenme borrarlo para no irlos confundiendo, aquí fue que llegó Jesús con sus discípulos luego de la última cena al huerto del Getsemaní, ¿ok? Y cuando Jesús, que eso lo cubrimos en el estudio bíblico del martes pasado, cuando Jesús se va aparte, ¿verdad?, para orarle al Padre, él se va entonces al monte de los olivos, que es aquí. Ok, pues ese lugar aquí es donde está ubicando el autor Lucas, está ubicando en el libro de los Hechos, que es el lugar donde Jesús asciende a los cielos. Es el lugar donde él asciende a los cielos y donde sus discípulos son testigos de que está ascendiendo a los cielos. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando él dice, ¿verdad?, que fue en el libro de los Hechos, que fue en el monte, ¿verdad?, de los olivos aquí. Y en el libro de Lucas dice que fue un monte cerca de Betania. Betania queda aquí. ¿Qué pasó? Pues, un brequecito que pasé lo que no era. Aquí estamos. Ok. Vamos a poner nuevamente. Ok. Esto que está aquí es Betania. De hecho, esto que está acá arriba es Betfagé. Ok. Aquí, voy a borrarlo todo para no. Aquí en Betfagé es que él se preparó para hacer la entrada triunfal a Jerusalén. Y aquí en Betania es donde él pasó gran parte del tiempo mientras estuvo en Jerusalén, donde él se quedaba ahí en todo tiempo. ¿Ok? Así que posiblemente ellos estaban cerca de Betania cuando Jesús asciende allá al monte de los olivos y les dice vayan a Jerusalén. Entonces ellos deciden regresar a Jerusalén nuevamente para quedarse allí esperando hasta que recibieran el poder, ¿verdad?, que Jesús les había dicho que iban a recibir para hacer la obra titánica que tenían que realizar de ahí en adelante. ¿Ok? Seguimos adelante en esta hora. Seguimos por aquí. Este mapa que está aquí, me pasó ahora, que usted está viendo en pantalla ahora mismo, esto yo lo busqué directamente en Google Maps, ¿verdad?, en una foto de satélite. Esto es Jerusalén en la actualidad. Si usted mira por aquí, esto que está aquí es donde estaba el templo. Usted ve como una cúpula ahí. Esa cúpula obviamente no es el templo no existe ahora. Esa es la mezquita que existe ahí, ¿verdad? Que es una mezquita del Islam, que está ahí, en el mismo lugar donde estuvo el templo de los judíos originalmente. Ahí es que está esa mezquita. Entonces, aquí es el huerto, por aquí cerquita. Este es el huerto, por aquí, del Getsemaní. Y el monte de los olivos es algo por aquí más o menos. ¿Ok? Betania queda por aquí más o menos. Usted se fija. De hecho, hasta hay unas carreritas por aquí que llegan ahora fácilmente allá. ¿Ok? Queda cerca. De hecho, de Betania a Jerusalén era poco distancia. En el pasaje bíblico la distancia la identifican a un sábado de distancia, ¿verdad? Y un sábado de distancia es más o menos
menos de 3 kilómetros, que eso es como menos de 2 millas, casi 2 millas, un poquito menos de 2 millas. O sea que es un trayecto que usted puede caminarlo, no es algo realmente tan difícil de caminar, ¿ok? Así que seguimos en esta hora. ¿Ok? ¿Qué pasó al principio? ¿Qué sucedió al principio con todas estas cosas que estaban aconteciendo? Mire, lo primero es que ellos se mantuvieron unidos, ¿ok? Llegan allá a Jerusalén, ya su maestro ha ascendido, lo vieron subir a los cielos. Yo quiero que usted se ponga por un momento en los zapatos de estos discípulos, ¿ok? Ellos, además de haber estado 3 años con Jesús, de ver todos los milagros que él realizó, los portentos, cómo él resucitó personas que estaban muertas, ver tantos milagros de sanidad, multiplicación de los panes y de los peces, tantas cosas que hizo. Yo creo que usted se ponga en los zapatos de los discípulos y de momento se encuentran con este hombre que ellos han seguido por 3 años, que ellos son testigos de que ha sido muerto, ¿verdad? Que ellos vieron que fue crucificado y que saben que fue bajado de esa cruz y que fue sepultado, ¿ok? Y de momento este hombre, luego de 3 días, se les aparece, como si nada, feliz de la vida, ¿verdad? Con las mismas heridas, porque recuerden el pasaje, ¿verdad? Donde habla de Tomás, ¿verdad? Las mismas heridas, ¿verdad? En su costado, en sus manos. De momento ven a este hombre que ellos vieron morir, de momento lo ven resucitado y están unos cuantos días con él, ¿verdad? Conversando en ese proceso y de momento ese Jesús frente a ellos, hablando con ellos como si nada, como quizás usted me está viendo a mí en la pantalla ahora, así hablando, conversando, de momento ese hombre comienza a ascender, a elevarse hacia los cielos. Y comienza a elevarse hacia los cielos. Usted imagínese, ¿verdad? La cara suya. Y tras que usted está así impresionado porque ese hombre que está frente a usted está subiendo hacia los cielos, así como en una nube de momento, y usted está así impresionado. Y tras eso aparecen 2 hombres, 2 ángeles, vestidos con vestiduras blancas, y comienza a decirle: mire, ese Jesús de esa misma forma, no miren para el cielo, de esa misma forma que se ha ido, volverá nuevamente. Yo creo que usted se imagine, ¿verdad? Lo que pensaban esos discípulos, te imagínese, ¿ok? Y en medio de todo eso, cuando ellos son testigos de ese acto tan espectacular, cuando Jesús asciende a los cielos, cuando él da la instrucción de que regresen a Jerusalén, ellos llegan allí a Jerusalén, se reúnen, ¿verdad? Dicen en un aposento alto, están allí reunidos. Y dice que lo primero que hacían era mantenerse unidos y orando. Unidos y orando. Usted imagínese, como quien dice, se fue nuestro maestro y ahora ¿qué hacemos? Y nos dijo que viniéramos para acá, ¿qué vamos a hacer? Comienzan allí a orar, pero unidos. No cada quien por su lado, unidos comienzan a orar. ¿Okay? ¿Quiénes eran los que estaban allí unidos orando? Bueno, según el pasaje de Hechos, dice que estaban los 11 apóstoles, ¿verdad? Judas ya no estaba, Judas Iscariote. Los 11 apóstoles, las mujeres del grupo. Es bien interesante porque hace énfasis que estaban las mujeres del grupo, estaban allí con ellos. O sea, había un grupo de mujeres, y usted lo puede ver en muchos pasajes de los evangelios, había un grupo de mujeres que caminaba con Jesús durante todo su ministerio. Pues está este grupo de mujeres también, dentro de ese grupo que están allí orando, está María, la madre de Jesús, está allí, María, la madre de Jesús, y están los hermanos de Jesús. Esto es muy importante porque significa, si usted busca en los evangelios, en un momento dado, se especifica que los hermanos de Jesús no creían en él. O sea, se dice muy claro que los hermanos de Jesús no creían en él, no creían. Así que de esa parte que se narra en los evangelios, de momento nos encontramos aquí en el libro de los Hechos, que en ese proceso de oración están los hermanos de Jesús. O sea que en algún momento dado en todo ese proceso, posiblemente tiene que haber sido durante lo que fue la crucifixión y posiblemente, y más posible, durante el proceso de resurrección, los hermanos tienen que haber entendido y creído quién era Jesús. ¿Okay? Así que estaban allí con ese grupo de los 11 apóstoles, de todas las mujeres que andaban con Jesús en todo momento, en verdad, por Galilea y por Judea y por donde andaban predicando. Estaba su madre María, la madre de Jesús estaba allí. También estaban los hermanos de Jesús y muchos otros discípulos, también dice el pasaje. Él da un total de que habían 120 personas. Esto es importante porque muchas veces nosotros pensamos, cuando pensamos en el ministerio de Jesús, que Jesús andaba él solo con 12 apóstoles. Y sí, hay momentos en que andaba solo con esos 12 apóstoles, pero hubo muchos otros momentos en donde quienes estaban siguiendo a Jesús no eran simplemente los 12 apóstoles, eran un sinnúmero de discípulos que seguían a Jesús. ¿Okay? Y este número, ¿verdad? Que es un número que está prácticamente
después de su muerte, cuando mucha gente tiene que haberse ido, ¿verdad? Especialmente de Galilea, porque muchos de los que andaban eran posiblemente de Galilea, de donde él procedía. Este número, si dice que había 120, es posible que este mismo número sea esa cantidad de discípulos que andaba con él cuando a veces andaba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, a veces predicando, ¿ok? A 120 personas. Usted imagínese una persona, ¿verdad? Caminando de aldea en aldea, y cuando llega a una aldea en específico, 120 personas siguiéndole. 120 personas, ¿verdad? No está hablando de miles, pero es una cantidad considerable. O sea, son muchas personas. Así que posiblemente era una de las razones por la que muchas veces los líderes religiosos judíos, aunque no estaban de acuerdo con Jesús, aunque querían acabar con Jesús, por eso posiblemente no se atrevían a acercarse a él. ¿Por qué? Porque posiblemente donde quiera que él se movía andaba todos esos seguidores, sobre 100 personas quizás siguiéndole, y pues aún para la guardia era un poco peligroso. De hecho es interesante porque cuando él se va al huerto del Getsemaní o de la última cena, cuando es arrestado, ahí sí se especifica que él anda con los 12, ¿okay? Así que posiblemente aprovecharon, y Judas lo sabía, que era el momento cuando menos seguidores había con él, ¿ok? Así que solamente como un dato muy interesante, ¿ok? En ese momento que están allí todos reunidos orando, Pedro toma la iniciativa de escoger al sustituto de Judas Iscariote, ¿ok? Él dice, pero oiga, Judas ya no está con nosotros, hace todo un recuento, ¿verdad? De cómo él los traicionó. Él dice, hay que buscar a un sustituto. Y comienzan ese proceso de buscar a un sustituto para Judas. Y este sustituto tenía que tener unos atributos en específico, unas condiciones para poder ocupar el lugar como uno de los apóstoles. Lo primero, que tenía que haber estado con Jesús desde que fue bautizado, desde ese momento que Jesús fue bautizado allí en el Jordán por Juan el Bautista. Ese discípulo que iba a sustituir a Judas tenía que haber estado desde ese momento del bautismo junto con el grupo hasta el momento en que Jesús asciende a los cielos. En otras palabras, tiene que haber estado con él durante todo su ministerio para poder ser un candidato, ¿verdad? Porque obviamente los que están buscando son testigos y querían que fueran testigos de primera mano. Así que esa era una de las condiciones. Y además que hubiese sido testigo de su resurrección también. O sea, que no creyese simplemente porque se lo habían contado, sino que él fuese testigo de que realmente Jesús había resucitado. Serán prácticamente los requisitos para poder escoger. Dentro de los posibles sustitutos para Judas, se menciona a dos personas. Uno es a un hombre llamado José, que también tenía por sobrenombre Barsabás, ¿ok? Y por apodo se le llamaba el Justo. Y otro que era llamado Matías. Y ese Matías es el que es escogido como sustituto de Judas, ¿ok? Seguimos por aquí. Y dentro de todo ese proceso, cuando están allí, escogen a ese discípulo, ¿verdad? Que para completar los 12 nuevamente, es que llega el momento de la celebración del Pentecostés. Recuerden que ellos están en Jerusalén. Llega ese momento, ¿verdad? Del Pentecostés. Y es interesante porque esta celebración del Pentecostés se realiza 50 días después de la Pascua. Recuerde que la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos fue en la Pascua. Por lo tanto, desde ese momento en que tuvieron los 12 junto con Jesús allí en la cena, en esa última cena, hasta este momento ahora donde están esos discípulos orando y buscando el sustituto de Judas, han pasado pues eso mismo, 50 días, porque se puede medir desde la Pascua hasta este momento que llega el día de Pentecostés, que es otra celebración, ¿ok? 50 días desde la cena que Jesús estuvo con sus discípulos hasta ese momento en que él asciende a los cielos, y sus discípulos son testigos de que él asciende a los cielos. O sea, que estamos hablando, si esos 50 días le quitamos, ¿verdad? Desde que cuando él fue muerto y hasta que resucitó, fueron 3 días después, pero estamos hablando de 47, es como un mes y medio. O sea, desde ese momento que Jesús resucita, él estuvo como mes y medio, más o menos, con sus discípulos en este proceso antes de ascender a los cielos. También es interesante señalar que el Pentecostés era una celebración judía que conmemoraba la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí.
Esto fue 50 días, por eso el número 50 es tan importante. De hecho, Pentecostés viene de eso, Pente, que es de 50. ¿Ok? Esos 50 días después del éxodo, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron allí al monte Sinaí para recibir la ley, fueron 50 días, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron allí a recibir la ley en el monte Sinaí, en el monte Sinaí. ¿Ok? Es interesante porque en ese proceso, cuando ellos están allí orando, llega ese sacerdote de Pentecostés y desciende sobre ellos el Espíritu Santo y se muestra como lenguas de fuego, ¿verdad?, sobre las cabezas de todos ellos, y comienza este proceso. Es interesante porque una de las cosas que dice que sucede en ese momento es que comienzan a hablar todos diferentes lenguas, ¿verdad? Lenguas que no eran las de ellos, eran sí lenguas terrestres. Eran lenguas terrestres, pero de otros países, pero ellos comienzan a hablarlo. Y es interesante, digo que es interesante porque el otro pasaje en donde la Biblia habla de este cambio en cuestión de lenguajes es cuando se habla, ¿verdad? Cuando se estaba construyendo la Torre de Babel. Y en ese momento, ¿verdad?, el Señor confundió, ¿verdad?, para que no pudiesen trabajar unidos. Se confundió las lenguas de ellos y todos comenzaron a hablar unas lenguas que no se entendían. Aquí pasa exactamente lo opuesto. El Señor sí pone su mano por esta vez para que abran diferentes lenguas que sí entiendan ellos, ¿verdad?, y que puedan comunicarse con otras personas. ¿Okay? Solamente como una nota, ¿verdad?, que me parece sumamente interesante. ¿Ok? Así que seguimos por aquí. ¿Ok? Es interesante cuando habla esto de las diferentes lenguas que estaban hablando. Esto está en el mismo libro de Hechos, que es el que estamos estudiando, obviamente. En el capítulo 2, los versículos 9, 10 y 11, es que habla este aspecto de las diferentes lenguas que estaban hablando esos discípulos en ese momento cuando reciben el Espíritu Santo. Y es interesante y me gustaría leerlo poco a poco para que usted vaya viendo la magnitud. ¿Por qué? Porque es importante entender que en ese momento Jerusalén estaba llena de personas que habían llegado a esa celebración. Déjame irme por aquí para explicarle bien. Jerusalén estaba llena de personas que en ese momento estaban disfrutando de la fiesta, ¿verdad?, de Pentecostés, con una fiesta judía. Y tenemos que recordar que muchos judíos no vivían en Jerusalén. Había judíos en diferentes partes del mundo, especialmente los que quedaron luego del exilio, porque cuando del exilio se retornó nuevamente, ¿verdad?, a Jerusalén, y vino una gran cantidad del pueblo nuevamente que había estado en el exilio allá en Babilonia y posteriormente en Persia. Vino una buena cantidad, pero hubo judíos que se quedaron viviendo allá, y había judíos que por otras razones, no por el exilio, a veces por razones económicas, por razones de comercio, vivían en otros países, en otros lugares, pero siempre tenían a Jerusalén como ese centro donde les gustaba regresar en algún momento dado para poder orar allí en el templo, en ese lugar tan especial para ellos. Esto es importante porque hay que entender que lo que era la fe judía, ¿verdad?, que es lo que se conocía, todavía no está el cristianismo, esa fe judía no era exclusiva de Judea y menos de Jerusalén. O sea, había judíos por otras partes del mundo, en ese momento por diferentes aspectos históricos, como les dije, el exilio, ¿verdad?, en Babilonia, en Persia, el pueblo que fue llevado a Siria en un momento dado, y quizás más recientemente para el tiempo de ellos, los que se movían porque había un comercio, ¿verdad?, y tenían que moverse a comerciar a otros, y se establecían en otros países. Habían judíos en muchas partes, y esos judíos que vivían en otros países, aunque posiblemente hablaban el hebreo, ¿verdad?, porque eran judíos, pero también tenían que haber aprendido el idioma del lugar en donde vivían. Y posiblemente, si eran más de una o dos o tres generaciones, es posible que para esos judíos el idioma principal, ¿verdad?, el idioma que quizás más dominaban, quizás no era ni el hebreo, era el idioma del país en donde vivían. Por lo tanto, cuando lleguen a la fiesta de Pentecostés para celebrar, para estar allí orando en Jerusalén, todos estos judíos que están allí en Jerusalén en ese momento, había muchos que, aunque sí sabían hebreo, hablaban otros idiomas. Y cuando comienzan los discípulos, ¿verdad?, cuando reciben al Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas, es interesante porque en ese proceso esas lenguas las reconocen la gente que está en Jerusalén visitando. Por lo tanto, no es que el Señor, ¿verdad?, el Espíritu Santo los puso a hablar otras lenguas porque hablaban inglés, español, francés o otros idiomas, sino que eran lenguas que hablaban con una razón, con un motivo, porque esos que estaban visitando Jerusalén tenían que entender lo que estaban hablando esos discípulos. Y es interesante, y por eso puse este mapa que puse hace un momento y lo voy a poner nuevamente.
en este mapa, si usted ve, vamos a leer acá arriba primero, acá arriba, dice, hablando de la gente que estaba escuchando, ¿verdad? Y que entendía su idioma, dice en el versículo 9 del capítulo 2 de Hechos, dice, partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia. Déjenme irme marcando. Cuando dice aquí arriba, partos, los partos son de aquí. ¿Ok? Dice los medos, son de acá. Los elamitas son de aquí, de Elam. Y los que habitaban en Mesopotamia, Mesopotamia es todo esto que está aquí. ¿Ok? En Judea, obviamente en Judea es donde estaban ellos, que es esta parte de acá, en Jerusalén, ¿verdad? En Capadocia, Capadocia quedaba por acá arriba, bien lejos de Judea, ¿ok? En el Ponto, Ponto es acá arriba. Y eso es prácticamente ya para otro mar, que es el Mar Negro, que eso está bien arriba, bien lejos. Yo quiero que usted lo entienda de la perspectiva que expliqué ahorita, en donde había comunidad judía y todavía no había comenzado a predicarse el Evangelio de Jesús todavía, ¿verdad? Fuera de lo que era Judea, por los discípulos que estaban comenzando prácticamente en ese momento. Lo lejos que habían todavía pueblos judíos donde ellos tenían que ir a llevar ese Evangelio del Cristo, ¿ok? Además de Ponto, dice, y en Asia. Asia, se refiere a Asia Menor, que es esto que está acá. ¿Ok? Y si seguimos entonces con el versículo 10 de ese mismo capítulo 2, dice, en Frigia, y cuando habla de Frigia, se encuentra por acá arribota, esto que está aquí es Frigia. Panfilia, esto que está aquí es Panfilia. Habla de Egipto, esto que está acá arriba, abajo es Egipto. Habla también de las regiones de África, que esto que está por acá, todo esto es región de África. ¿Ok? Habla de Cirene, ese es por acá. Y habla de romanos, que obviamente Roma es acá. ¿Ok? Y si usted sigue entonces ahora por el versículo 11, dice, tanto judíos como prosélitos, cretenses, Creta es esto que está acá. Yo sé que el mapa se le está llenando, pero es a propósito. ¿Ok? Y árabes. Árabes es todo esto que está acá. ¿Ok? Y los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Yo quiero que usted observe ese mapa. Y lo he marcado, lo he crucificado de rojo con toda intención. Porque yo quiero que usted entienda que había gente de todas esas regiones. 1, 2, 3, 10, 20, o sea, no estamos hablando de cantidades, pero había representación de todos esos lugares que yo marqué en rojo en Jerusalén en ese momento, que eran diferentes lenguas, que representaban obviamente diferentes países. Así que, si usted se fija, todo eso que está marcado en rojo prácticamente coge todo ese mundo conocido en ese momento, no solamente hacia el lado del Imperio Romano, sino hacia el lado oriental también, yendo hacia la India prácticamente. O sea, en todos esos lugares habían comunidades judías. O sea, ¿por qué es importante esto? Porque significa que cuando ellos van a predicar ese evangelio, recuerden que, como dije al principio de este estudio, no estamos hablando de que se estaba estableciendo el cristianismo. Ellos lo que estaban haciendo es que ellos querían que los mismos judíos entendiesen que el Cristo había llegado. Y que por tanto, si el Cristo había llegado de alguna manera u otra, ellos tenían que aceptar como buenos judíos ese Mesías que había llegado. Así que por lo tanto, lo primero que ellos piensan es predicarle a los mismos judíos. Y para predicarle a los mismos judíos, no solamente se tenían que concentrar en Jerusalén, tenían que concentrarse prácticamente en todo el mundo conocido, que es lo que marca ese mapa, lo cubre prácticamente todo. De hecho, deje de decirle más, acá abajo, y fíjese en el mapa, que voy a marcar nuevamente la parte de abajo del mapa, esto aquí que está Etiopía, también había comunidad judía allá, pues usted recuerda, y ahorita vamos a tocarlo, ¿verdad? Cuando Felipe le está predicando al etíope, ¿verdad? Que estaba en Jerusalén también en otra fiesta, también en ese proceso. Y él tenía una posición grande allá dentro del imperio, dentro de esa región, con la reina de ahí de Etiopía. Y significa que si él estaba allí, es que había una comunidad judía allí también. O sea, prácticamente todo el mundo conocido estaba cubierto por comunidades judías. Eso tenía su pro y tenía su contra. Tenía su pro en el sentido de que sobre esas comunidades judías es que los discípulos iban a predicar al Mesías, al Cristo,
¿verdad? El Mesías resucitado, a Jesús resucitado. Ese era el pro, ¿verdad? Esas personas se supone que sabían de ese Mesías, así que era más fácil hablarle sobre esa profecía. Pero por otro lado también era en contra, porque muchos judíos no podían aceptar que él era el Cristo realmente, no podían aceptarlo. Así que por lo tanto era sumamente, pero muy difícil para ellos en ese aspecto convencerlos, ¿ok? Seguimos adelante. Déjame borrar todo esto para no dejar todo ese mapa lleno. Borramos todo esto que está aquí, ¿ok? Y seguimos, ¿ok? Así que allí, en ese momento, comienza la obra del Espíritu Santo. Comienza la obra, pues, no sé, propuse como título, pero no quiero que lo coja literal, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo siempre ha estado presente. En la creación estaba el Espíritu Santo. En la creación estaba la Trinidad. O sea, siempre ha estado, ¿verdad? El Espíritu Santo presente en donde está Dios, porque es Dios también, ¿ok? Así que pongo la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque en esta etapa se le da énfasis a esa obra del Espíritu Santo. De la misma forma que en todo el Antiguo Testamento se le da énfasis a la obra de Dios Padre, y de la misma forma en que los evangelios se le da énfasis a la obra del Hijo de Dios, entiéndase, de Jesús, del Mesías, del libro de Hechos en adelante, aunque sigue estando Dios presente, aunque sigue estando Jesús presente, se le da un gran énfasis a la obra del Espíritu Santo, ¿ok? Y dentro de ese proceso, ¿verdad? Como están allí en Pentecostés, comienza todo este proceso de recibir el Espíritu Santo, comienzan a escuchar, ¿verdad? A todos hablando sus respectivas lenguas, y comienza ese proceso, viene la primera cosecha, ¿verdad? Y le decimos primera cosecha, ¿verdad? Porque ese primer recoger a esos nuevos creyentes que por la predicación, ¿verdad? Del Evangelio de Jesús, del Cristo resucitado, comienzan a creer en ese Evangelio y a aceptar a Jesús, ¿verdad? Como Señor y Salvador. Y en esa primera cosecha es Pedro quien toma, ¿verdad?, el mando, comienza a predicar en medio de todo ese acontecimiento que estaba sucediendo en Pentecostés, y predica. Y en ese momento, recuerde que dijimos ahorita que habían 120 más o menos en ese proceso de oración, de buscar dirección. Así que uno humanamente pudiese pensar que pues si habían como 120, pues qué sé yo, dentro de un mes pueden que habemos 200, siendo, ¿verdad?, bien positivo, y dentro de 3 o 4 meses puede que lleguemos a 500. Pues no, en esa primera predicación de 120, se añaden 3,000 personas, 3,000 almas se añaden, ¿verdad?, escuchando la predicación de Pedro, ¿verdad?, lleno del poder del Espíritu Santo. Y en ese mismo proceso, una vez que culmina todo eso, es que ya los discípulos ya han recibido, ¿verdad?, ese poder del Espíritu Santo para poder comenzar la labor que necesitan realizar de predicación y de anunciar las buenas nuevas de Jesús. Pedro y Juan se dirigen en un momento dado al templo. Y ahí en el templo se encuentran con un cojo, ¿verdad? Allí en la puerta del templo. Dice que donde se encuentran en la puerta del templo es la puerta llamada la Hermosa, ¿ok? Cada puerta allí en el templo, cada uno de los pórticos tenía diferentes nombres, ¿verdad?, para poderlos identificar. Y por la puerta que están entrando Pedro y Juan hay un hombre allí cojo, que lleva muchos años allí. Lo llevaban para que él pidiese, ¿verdad?, limosna allí en la entrada, en la puerta de la Hermosa allí del templo. Y Pedro y Juan se encuentran con él, ¿verdad? Lo ven, y este hombre les pide limosna, y Pedro y Juan lo que le dicen: miren, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy, ¿verdad? En el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre se levanta y es sanado en ese momento, ¿ok? Yo creo que usted vaya viendo, ¿verdad?, de unos discípulos que quizás estaban un poco inseguros, asustados, que estaban quizás asombrados cuando vieron a Jesús ascender a los cielos, que Jesús mismo les tiene que decir: váyanse a Jerusalén y esperen, ¿verdad?, porque todavía no están totalmente listos. Ahora de momento, de aquí en adelante, luego de Pentecostés en adelante, usted se encuentra con unos discípulos seguros de ellos mismos, seguros del poder que los respalda en ese sentido, al punto que llegan allí a ese templo, están en la puerta, ven a ese hombre cojo pidiendo limosna, y le dan la sanidad en ese momento, ¿verdad?, con el poder del Espíritu Santo. Okay. Luego de que hablan con este cojo, pues el hombre se levanta, imagínense, se va con ellos para adentro, y él contento, y la gente miraba. Este hombre que estaba pidiendo dinero allí en la entrada, que estaba cojo, y que lo conocían, porque no era una persona que había llegado esa mañana y que quizás había llegado ahí para engañar, sino que llevaba años allí. La gente ya lo conocía del templo y de la misma ciudad, sabía, ¿verdad?, que el hombre era cojo, que tenía su condición.
Y así que ven ese hombre que entra, se va con Pedro y con Juan hacia adentro del templo y allá hacen todo lo que tienen que hacer y posteriormente Pedro y Juan salen nuevamente, están dentro del área del templo. El templo tiene muchas áreas y vamos a ver ya mismo una gráfica para poder explicar esto bien. Salen nuevamente y en lo que llaman el pórtico de Salomón comienzan entonces ellos a predicar allí nuevamente a Cristo. Y en ese proceso, allí está el cojo con ellos viendo, como quien dice, allí Pedro comienza a predicar nuevamente en ese pórtico y allí se convierten 5,000 personas, ¿ok? 5,000, no personas, varones, porque estaban en el templo, así que todavía estaba el aspecto machista todavía, pero 5,000 varones se convierten en ese día, ¿ok? Entonces, por ellos predicar a Jesús allí, Pedro y Juan son arrestados, pues, por la guardia del templo. Los sacerdotes los mandan a arrestar, y son encarcelados, ¿okay? Hasta el próximo día, porque cuando los arrestan ya era muy tarde, así que son encarcelados hasta el otro día en la cárcel, ¿verdad? No era una cárcel romana, parece que era la guardia del templo, no era la guardia romana, ¿ok? Los encierran y al otro día entonces que los llevan para ser juzgados, los llevan al Sanedrín. Déjeme explicarles, porque cuando yo digo que los llevan al Sanedrín, el Sanedrín y el templo no era el mismo lugar, ¿okay? A veces queremos pensar, ¿verdad?, que el Sanedrín, ¿verdad?, que era este cuerpo de sacerdotes y de saduceos y de personas que eran los que juzgaban. Pensamos que se reunían en el mismo templo. No, el Sanedrín tenía un edificio aparte, cerca del templo, pero era aparte, ¿ok? Y allí es que entonces llevan a Pedro y a Juan para ser juzgados, ¿verdad? Pero cuando lo llevan allí para ser juzgados, a fin de cuentas, los miembros del Sanedrín tienen que soltarlos, no los pueden mantener presos como quieren, porque había tanta gente que los estaba apoyando. Y ahorita vamos a ver el concepto que tenía la gente en ese momento, ¿verdad? De lo que era esa iglesia que se estaba formando. Todavía eran judíos, pero esa iglesia que estaba formando. Había tanta gente que, aunque quizás no había dado el paso, tenía mucho respeto por lo que estaba haciendo ese grupo de creyentes en ese momento. Y como eran tantos, los miembros de Sanedrín no se atrevieron a mantenerlos arrestados, así que los soltaron. Entonces ellos regresan nuevamente donde los suyos, ¿verdad?, donde el resto de los apóstoles y de los discípulos, para contarles lo que les había acontecido. ¿Ok? Déjeme mostrarle esta gráfica, lo más interesante. ¿Ok? Si usted se fija, este es el templo, ¿okay?, que lo hemos mostrado en varias gráficas y en varios momentos dados. Aquí está el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Esto que está aquí es la puerta, la hermosa, eso que marqué ahí. ¿Okay? Ahí es que encontraron al cojo cuando entraron Pedro y Juan al templo. O sea, esta parte que está aquí es la parte donde solamente pueden entrar las mujeres, este patio. Y acá es el patio donde pueden estar, ¿verdad?, los sacerdotes y ya algunos hombres nada más. ¿Ok? Y aquí hay una puerta, otra puerta más, que esa puerta las mujeres se podían parar y asomarse, ¿verdad?, para ver lo que estaba pasando, nada más. No podían hacer nada más, absolutamente nada. Pero lo importante es que esta que está aquí es la puerta de la hermosa. Entonces, importante, si usted se fija aquí a los lados, mira la flecha que voy a marcarle, aquí, usted ve como que muchas columnas ahí, ¿verdad? En toda esta zona, muchas columnas ahí. Porque eso era como columna, como una especie de balcón, ¿verdad? Con muchas columnas, con un techito. Eso es lo que ellos le llamaban el pórtico. Entonces, si usted se fija en esa figura que tenemos, había pórticos en todo este lado, pórticos en este lado. Acá no se ven, ¿verdad? Pues habían pórticos. Y aquí al frente también habían pórticos, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí la muralla lo estamos viendo por la parte de atrás, pero ahí también habían unos pórticos, ¿ok? De todos esos pórticos que ustedes ven, y cuando digo pórticos, y les aclaro, ¿verdad? Son esas columnas que con un techito, ¿verdad? Como si fuera un balconcito, ¿verdad? Pero bien largo. En esos pórticos, especialmente este que está aquí, este pórtico que está en esta zona, es el pórtico de Salomón. Una vez que Pedro y Juan aquí en la puerta se encuentran con el cojo, lo sanan, entran al templo, hacen todo lo que van a hacer en el templo, ¿verdad? Vuelven y salen, y cuando salen, entonces es que en este pórtico comienza Pedro a predicar, y ahí que se convierte en 5,000 personas. Es interesante porque si usted se fija en esta gráfica que está aquí,
Me gusta mucho explicar esto de la gráfica porque nos da una idea clara. A veces leemos en la Biblia y no como que queremos visualizar qué es lo que está pasando. Y es importante. Si usted se fija acá está toda la ciudad de Jerusalén. ¿Okay? Pero si usted ve este puente hacia acá, hacia allá está, un poco distante, ¿verdad? Pero hacia allá está el huerto de Getsemaní. Y un poco más allá el monte de los olivos. ¿Okay? O sea, esa puerta que usted ve ahí va hacia la parte de afuera. ¿Okay? Todos estos patios que están usted ve acá afuera son los patios donde pueden entrar los gentiles. ¿Okay? Ahí solamente los hebreos podían entrar en la parte interior, pero fuera de esa muralla que usted ve ahí, en esa parte donde circulé, ahí solamente era el área de los gentiles. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando gente venía de afuera a Jerusalén, si venía desde el este hacia la ciudad, entraban muchas veces por esta puerta. Y aunque esto eran atrios, el templo era todo esto era el templo. O sea, aunque aquí es la parte del Santo y el Santísimo, toda esta parte era la parte del templo. La gente entraba por ahí y usaban esa parte donde pasaban los gentiles como un paso, como un pasillo para entrar a la ciudad. Y por eso, de hecho, posiblemente ahí era que estaban los mercaderes que Jesús viró las mesas en ese lugar, muy posiblemente. ¿Ok? Explicado eso, seguimos. ¿Ok? Ok, ¿qué características tenían estos primeros creyentes? Porque hemos hablado, ¿verdad?, de estas personas, ¿verdad?, que están cubriendo todos estos acontecimientos, estos creyentes que están comenzando a tener unas características muy interesantes. Lo primero es que dice, ¿verdad?, lo que dice el libro de los Hechos es que nadie tenía algo. Ahí nadie tenía algo, ¿verdad? Pues tenían todas las cosas en común, ¿ok? Todo era de todos, ¿ok? La gente llegaba, todo lo que tenías lo ponía, se lo daba a los apóstoles y los apóstoles se encargaban entonces de repartirlo, ¿verdad? Según la necesidad, ¿ok? En ese primer tiempo los apóstoles daban el testimonio de la resurrección de Jesús con gran poder y había abundante gracia sobre ellos. Mire, lo que más se predicaba, claro, en el tiempo moderno esto varía un poco porque a veces nosotros... pues a veces llega a diciembre y hablamos sí de Jesús, pero ¿verdad? Y el niñito Jesús y nació y el pesebre. En ese comenzar, ¿verdad? De esos primeros creyentes, lo que ellos se concentraban era en la resurrección de Jesús. Esa era la predicación. De hecho, por eso que usted busca en el libro, en el Evangelio de Marcos, eso lo hablamos en las clases anteriores, no habla del nacimiento de Jesús. Posteriormente Mateo y Lucas es que tienen que añadirle eso, porque para esos primeros creyentes lo importante era que Jesús, luego de ser crucificado y de morir, había resucitado. Esa era la base. ¿Okay? Los demás eran detalles que se fueron adicionando, pero lo importante, la base de su fe, es que Jesús había resucitado. ¿Ok? Y es interesante porque dentro de estas características también dice que no había ningún necesitado entre los creyentes. No habían necesitados. O sea, ¿por qué? Porque como tenían todas las cosas en común, si había alguna necesidad, la llenaban inmediatamente. ¿Ok? Eran los apóstoles quienes repartían a cada uno, eran los apóstoles los que estaban encargados de repartirle a cada uno según la necesidad, ¿ok? Y un ejemplo que no vamos a entrar en detalles, el caso de Ananías y Zafira. Yo sé que usted debe acordarse muy bien, ¿verdad?, de esto, que llegaron, ¿verdad?, a una herencia que tenían y en lugar de darla como se supone que habían acordado todos, ellos retuvieron una parte, ¿verdad? Y eso les costó la vida, ¿okay? No vamos a hablar en detalle de eso porque eso nada más es una predicación, ¿okay? Pero de la misma manera en que Ananías y Zafira se comportaron de esta manera, por otro lado estaba un hombre llamado José, que a ese hombre llamado José los apóstoles le pusieron por nombre Bernabé, y yo creo que usted se acuerde bien de ese nombre para este estudio bíblico y para el del martes que viene. Bernabé, ¿ok? Este hombre llamado Bernabé, que es la primera vez que se menciona en este pasaje, dice que tenía una hacienda, ¿verdad? Y la vendió. Y todo lo que, ¿verdad?, obtuvo esa hacienda se le entregó a los apóstoles. Este hombre Bernabé, dice el pasaje, que era levita y que era de la isla de Chipre. ¿Okay? O sea, que era de bastante lejos el hombre. No era de ahí, pero parece que dentro de toda esta situación se había establecido allí en Jerusalén con el resto de los discípulos. ¿Okay? Este Bernabé es muy importante. Yo sé que usted sabe quién es, pero anótelo, ¿verdad? Porque es importante de dónde sale este hombre. No es que de momento aparece con Pablo, sino que ya el hombre tenía una historia con los discípulos y era parte de ese primer tiempo cuando todos tenían todas las cosas en común. ¿Ok?
Ahora, ¿cómo veía el pueblo a esta gente? Porque ya hemos hablado de los creyentes, lo que creían, cómo se comportaban, pero cómo el pueblo, cuando digo el pueblo, los judíos que habían, y quizás algunos romanos también, ¿verdad? Pero especialmente los judíos, que eran judíos, pero que no necesariamente aceptaban a Jesús como el Mesías. ¿Cómo veían a estos discípulos, a estos primeros creyentes? Mira, el libro de los Hechos dice que la gente los alababa grandemente. O sea, es como si fueran motivos, ¿verdad?, de ejemplo, cómo ellos vivían en comunidad, cómo se compartían todas las cosas, cómo llenaban las necesidades de aquellos que tenían algún tipo de, valga la redundancia, de necesidad, ¿ok? Era motivo de alabanza, ¿verdad?, para el resto del pueblo que los veía cómo se comportaban. Y dice también el pasaje que multitudes de hombres y mujeres eran añadidos. La gente los admiraba tanto que muchas veces terminaban uniéndose a ellos. Y la imagen que tiene el pueblo de ellos era tan especial que muchas veces, dice el libro de los Hechos, que sacaban los enfermos a la calle, en sus camillas, en sus cátaros, los sacaban a la calle para que cuando Pedro pasara, por lo menos la sombra los tocara, ¿verdad? Para que fueran sanos. Yo que usted vaya viendo es cómo la gente, no los cristianos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, que eran discípulos de Cristo en ese momento, que habían aceptado que Cristo era el Mesías, sino como el resto del pueblo, aunque eran judíos y que posiblemente todavía no habían tomado la decisión de aceptar a Jesús, cómo admiraban a estos hombres, ¿ok? Dice que, de hecho, dice también en el libro de los Hechos que venían multitudes de ciudades vecinas, como decir Betania, Bethsagé, que estaba bastante cerquita. De esas ciudades vecinas venía gente allá a Jerusalén para llevarle a los enfermos, a estos apóstoles, a estos discípulos, para que los sanasen, ¿ok? Y dice el pasaje que no es que los llevaban, dice el pasaje también que todos los que llevaban eran sanos, ¿ok? Eran sanos. Así que parece que la imagen que tenía el pueblo de estos primeros creyentes era muy, pero muy buena, ¿ok? Seguimos por aquí. Ok, pero eso era el pueblo, como los veía. Una cosa era el pueblo, ahora, ¿cómo los veía, ¿verdad?, el liderazgo religioso? Cuando digo liderazgo religioso eran los judíos, ¿verdad? El sumo sacerdote, los saduceos, los fariseos. ¿Cómo los veían? Mire, el sumo sacerdote y los saduceos, movidos por envidia, por todo lo que estaban haciendo y como que la gente los admiraba, ¿ok?, meten a Pedro y a Juan en la cárcel, ¿verdad? Los meten en la cárcel, ¿ok? Pero allí en la cárcel un ángel del Señor los saca de la cárcel en la noche y les dice que regresen al templo a continuar enseñando. Los saca de la cárcel no para librarlos simplemente. A ellos los habían metido a la cárcel por estar en el templo enseñando sobre Jesús. Pues el ángel los saca de la cárcel y los manda nuevamente al templo, de donde mismo los arrestaron, los manda nuevamente, ¿ok? Y entonces, en medio de todo este proceso que el ángel los saca, ¿verdad?, y los manda nuevamente al templo a seguir enseñando, el Sanedrín, que era quien los iba a juzgar, ¿verdad?, se convocan para juzgarlos a ellos, a Pedro y a Juan, pero cuando van a la cárcel a buscarlos no los encuentran, no aparecen por ningún lado, pero por ningún lado. Y averiguando, ¿verdad?, le llevan la noticia a los sacerdotes, al sumo sacerdote: mira, lo que están buscando están en el templo allí predicándole a la gente, están allí predicándole a la gente nuevamente, ¿ok? Y entonces los de Sanedrín se enoja, pues yo pensaba que los tenían presos y no se explican cómo salieron de la cárcel, se encuentran con ellos allí nuevamente y se enojan y los mandan a buscar, quieren mandarlos a buscar para matarlos, están tan enojados que quieren buscarlos para matarlos, ¿ok? Y entonces, en medio de ese proceso que quieren matarlos, aparece un hombre, un fariseo llamado Gamaliel, que intercede por Pedro y por Juan. Esto es muy interesante porque este fariseo llamado Gamaliel lo que le dice a los de Sanedrín: mira, de hecho, manda a sacar a los demás, pero se queda con los del Sanedrín nada más, le dice: miren, vamos a cogerlo con calma, vamos a dejar a estos muchachos tranquilos, porque mire, si lo que ellos están predicando no es de Dios, entonces cae solito, no hay que hacer fuerza, ¿verdad? Vamos a dejarlos tranquilos, no discutamos, pues si no es de Dios. Y les da este ejemplo de casos anteriores, ¿verdad? Que cosas que no, de personas que venían predicando que no eran de parte de Dios y cómo solitos iban desapareciendo. Así que vamos a dejarlos tranquilos. Y les dice más al Sanedrín, dice: no solamente dejémoslos tranquilos, porque es que si nos metemos con ellos y si de casualidad lo que ellos dicen realmente viene de Dios, no es contra ellos que nos vamos a encontrar peleando, es contra Dios. Esto es un fariseo. Esto es interesante porque muchas veces, y lo hablamos también en el estudio bíblico pasado, cuando hablamos de la muerte de Jesús, de José de Arimatea, ¿verdad?, que fue el que consiguió el sepulcro para poder
entregar a Jesús, que mucho se entiende que era un fariseo también. Habían fariseos, a veces el concepto de fariseo de que todos estaban en la negativa y que nadie aceptaba, pero habían fariseos que realmente creían realmente en que Jesús era el Mesías. Y Gamaliel era uno de estos. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Ok? Entonces, en este mismo proceso del libro de los Hechos también nos encontramos que dentro de todo, ¿verdad?, hay un conflicto porque los creyentes que son helenistas, y cuando digo helenistas es que son de cultura griega, ¿verdad? No es que son griegos, pero son de cultura griega. Y los creyentes que son de cultura hebrea comienzan a tener conflicto porque dicen que están atendiendo mejor a las viudas de los hebreos que a las viudas de los helenistas. ¿Ok? Y lo importante de todo esto es que los apóstoles, para bregar con esta situación, dicen algo sumamente interesante. Ellos lo que dicen, miren, vamos a buscar, ¿verdad?, la forma de poder bregar con esta situación, pero a ellos les preocupaba que por estarse ocupando de las viudas o de las necesidades materiales que había y que existían, ¿verdad?, porque eran reales, que no descuidaran ellos la palabra de Dios, ¿verdad?, que era tan importante. O sea, mira interesante, esto es bien importante para la iglesia actual, ¿ok? El servicio es importante, y yo soy un pastor que yo creo fielmente en que la iglesia está para servir, y lo he predicado en muchas ocasiones, ustedes lo tienen que haber escuchado en varias ocasiones. El servicio es esencial, es sumamente importante, pero hay que tener cuidado, ¿verdad?, que hay una línea en donde entonces la iglesia no se convierta simplemente en una institución de servicio y se nos olvide que lo principal es predicar la palabra de Dios. ¿Okay? Se pueden hacer ambas cosas, si es lo que hicieron los apóstoles, nombraron a unas personas, a 7 diáconos para poder bregar con la parte del servicio, y ellos siguieron bregando, ¿verdad?, con lo que era la palabra de Dios. ¿Okay? Y ambas cosas se pueden hacer, y no tiene que estar en conflicto una con la otra, ambas se pueden hacer y a capacidad. ¿Okay? Pero siempre es importante en el proceso, cuando estamos buscando la forma de hacer ambas cosas, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, que nuestra balanza no se nos vaya totalmente al servicio y se nos olvide que lo más importante es predicar la palabra de Dios. Porque si es importante el servicio, si es importante llenar las necesidades materiales de la gente en el tiempo que vivimos, pero más importante es la salvación de esas personas para la eternidad. Eso no se nos puede olvidar, ¿ok? Y en medio de todo ese proceso escogen a 7 varones. Escogen tanto a 7 varones, ¿verdad?, guiados por el Espíritu Santo, para poder usarlos como diáconos, que son los que van a estar encargados. Ahí escogen a un hombre llamado Esteban, escogen a uno llamado Felipe, a uno llamado Prócoro, nombre muy interesante para que usted se lo ponga un hijo o un nieto, ¿verdad? Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Interesante porque este hombre llamado Nicolás, dice la palabra que era prosélito, significa que se había convertido al judaísmo, pero no era judío realmente. Es interesante porque desde el principio este movimiento, ¿verdad?, que se basaba en la figura de Jesús, desde un principio era un movimiento abierto, no solamente cerrado como fue el caso del judaísmo, sino que era un concepto abierto para que realmente todo el mundo, aún los gentiles, pudiesen formar parte. Y también quisiera marcar por aquí, ¿verdad?, el caso de Esteban, ¿verdad?, que fue uno de esos diáconos seleccionados, porque Esteban fue el primer mártir. O sea, de hecho, luego de esta situación de ser escogido como diácono, más adelante lo encontramos que él también es arrestado, que él también predica de una forma, y hay una exposición de su predicación muy extensa en el libro de Hechos. Y en medio de todo esto, a causa de esa predicación, ¿verdad?, y de confrontar a los líderes religiosos judíos con la realidad de Cristo, de Jesús, que es el Mesías, él es muerto. Y es interesante porque en medio de esa muerte de Esteban, que es el primer mártir, ¿verdad?, como se le conoce, de esa muerte de Esteban, es interesante porque de forma, ¿verdad?, muy suave se menciona la figura de Saulo, que posteriormente se convierte en el apóstol Pablo. Estaba presente en ese momento cuando están matando a Saulo. Y también es interesante que dentro de lo que escogieron hay un hombre llamado Felipe. Y este Felipe, que era uno de los diáconos, también es importante porque más adelante, recuerde que todo lo que hemos hablado hasta ahora es en Jerusalén. No hemos salido de Jerusalén, estamos solamente en Jerusalén. Posteriormente, este hombre, cuando pasan ciertas cosas, tienen que salir, y sale entonces hacia Samaria, este hombre llamado Felipe, ¿verdad? Yo sé que usted tiene que acordarse muy bien, ¿ok? Seguimos por aquí. Ya estamos casi terminando por ahora.
Mire lo que tenemos. Lo voy a poner por aquí en la pantalla un momentito. Cubrimos hasta ahora toda la primera etapa, ¿verdad? De cómo se está formando, organizando este movimiento. Y todo lo que hemos hablado, fíjese que hemos hablado bastante y estamos en Jerusalén. ¿Ok? Todavía estamos solamente en Jerusalén. Aquí, hasta ahora, solamente en Jerusalén. ¿Ok? De aquí en adelante, en el libro de los Hechos, lo que va de aquí en adelante, que no vamos a cubrirlo ahora porque ya prácticamente son las 9, lo vamos a dar para el estudio bíblico de la próxima semana. De aquí en adelante es que comienza a expandirse el evangelio y se comienza a ir por todo lo que es Judea, como dije al principio, y lo que es Samaria. ¿Ok? Pero eso lo vamos a estarlo cubriendo el próximo martes. ¿Ok? Yo quiero que usted, ¿verdad? Porque hemos hablado mucho en todo este estudio, ¿verdad? Solamente en la parte de Jerusalén. Yo creo que usted tenga claro algo. Este proceso, y por lo que estoy tomando con calma esta parte del libro de los Hechos, porque aquí es que la iglesia comienza a tener forma, ¿ok? De todos los estudios que hemos estado dando, desde que comenzamos en Génesis y todo como en el Antiguo Testamento, cuando cubrimos la parte entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que estuvimos cubriéndolo también, y la parte, ¿verdad? Cuando cubrimos todo lo que fue el nacimiento, el ministerio y muerte y resurrección de Jesús, hasta ahí estamos hablando prácticamente de lo que era el judaísmo en todo momento. Aunque ya, ¿verdad? En el ministerio de Jesús vemos cómo Él extiende, ¿verdad?, su ministerio a otras personas más allá del judaísmo. Pero de aquí en adelante, de hecho en adelante, es que comienza a lo que nosotros conocemos como iglesia, comienza a tomar forma. Comienza, ¿verdad?, a crearse esa división en lo que eran los líderes judíos y los líderes creyentes de Jesús, que posteriormente se convierten en la iglesia. ¿Ok? Hay que comenzar a ver esta división. Y todo lo que hemos hablado hasta ahora de Jerusalén, nos da una muestra bastante clara de ese conflicto que había, ¿verdad?, entre los creyentes y entre los judíos allí en Jerusalén posterior a la muerte de Jesús. Así que solamente, ¿verdad?, para que usted sepa, vamos a parar hasta aquí, ¿verdad?, en Jerusalén. Recuerden, vamos a regresar entonces este mismo estudio el martes que viene para coger entonces la parte de Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Para que usted vea entonces cómo se va tomando forma todo esto. Quiero ir con calma porque quiero que usted, ¿verdad?, entienda bien todo este aspecto, ¿verdad?, en cuanto a cómo se fue formando la iglesia. Déjeme, antes de irnos, ir viendo por aquí, a ver si tengo por aquí, no se me vaya nadie. En un minutito. Ok. Para ver los comentarios que tenemos hasta ahora. No se me vaya, estamos por aquí ya casi. A ver si tenemos algunos motivos de oración por aquí. Por aquí. Ok, casi. Espero que usted haya disfrutado bien este estudio. Déjeme. Por aquí tenemos. Ok. Vamos a que. Ok. Por aquí. Vemos por aquí los comentarios. Tenemos algún motivo de oración por aquí. Ok. Vamos a nuestro hermano Rafael Andúa, que escribió por aquí, estudio. Qué bueno que está disfrutando Rafa. Vamos a ver si tenemos algún motivo de oración por aquí. Noche, bendiciones hermanos. Vamos a ver. A Nereida también, que está muy conectado. A nuestra hermana Carmín, que está por ahí conectada también. Por aquí. Nuestra hermana Madeline también, a Hilda, le mandamos saludos, a Carmen Espinosa, nuestra hermana Alma, mi hermana Migdaria está por ahí, Migdaria, ok, estamos por aquí, ok, bueno, no logro captar bien si hay algunos motivos de oración, tengo un poquito lento el internet, no puedo verlo todo completo, pero nada, si usted escribió, ¿verdad?, en nuestro muro en este momento para
para poner algún motivo de oración, no se preocupe. Yo lo leo después con más calma, pero lo importante es que su petición está incluida en esta oración que vamos a tener en esta hora. Si usted tiene alguna pregunta, hoy he estado un poquito ajorado para poder cubrir todas las bases, pero si usted tiene alguna pregunta, la puede enviar con toda confianza. Yo la voy a leer con calma y en el próximo estudio vamos a comenzar con las respuestas de las preguntas que usted envíe. ¿Ok? Así que si usted tiene alguna pregunta, si ya la escribió, no se preocupe, yo la voy a ver ya mismo con calma. Y si no la escribí y tiene alguna duda, la envía. Si no la quiere enviar por ahí, me la puede enviar por WhatsApp también, no hay problema con eso. Envíe todas las preguntas que usted desee en esta hora y nosotros con mucho gusto, ¿verdad? Las vamos a estar contestando el próximo martes, ¿verdad? Porque no queremos extendernos más, ya son las 9:04 de la noche, que es mucho material. El libro, lo dije el domingo cuando estaba anunciando este estudio bíblico, hay mucho material, y eso que estoy yendo bastante, ¿verdad? No profundizando tanto, pero es mucho material, así que lo vamos a continuar el próximo martes. Y ahí contestaremos cualquier pregunta que usted tenga. Así que, por favor, anuncio importante, que no quiero irme sin ese anuncio, que lo dije al principio, quería que estuviese la mayor cantidad de personas conectadas. Anuncio pero muy importante. Este próximo domingo, lo dijimos el domingo pasado, lo estoy diciendo por si alguien no estuvo conectado el domingo a nuestro servicio dominical. Este próximo domingo es nuestro primer servicio, nuestro primer culto presencial allí en la iglesia, con una cantidad de personas reducidas, lo estuvimos explicando porque solamente vamos a tener el 25% de la capacidad de nuestro templo. Estamos hablando de unas 75 personas aproximadamente, como expliqué, puede variar un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la cantidad de familias que vayan juntas, ¿verdad? Porque a más familias que vayan juntas, pues obviamente pueden ocupar lugares más pegaditos y pueden estar sin ningún tipo de problema. Más personas que vayan solas, pues obviamente se reduce la cantidad de personas que puedan estar. Pero hablando de aproximadamente 75 personas. Lo dije el domingo, lo quiero repetir, ¿verdad? Es importante que si usted desea estar este domingo presencial allí en la iglesia, usted se comunique con nosotros. Me puede llamar con toda confianza a mi celular o mandarme un mensaje de texto o de WhatsApp, no hay problema. Usted me envía un mensaje, ¿verdad? Confirmando que usted va a ir y si usted va, con quién va, ¿verdad? También, si son 2, 3, 4 personas, porque es importante para tener la cantidad de personas que van en grupo. Si en el caso que no pueda conseguirme a mí por alguna razón, aunque yo siempre veo todos los mensajes, lo puede también el miércoles y el viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía, se puede comunicar a nuestras oficinas. La oficina de la Primera Iglesia Bautista de Cupey, aquí en la misma página de Facebook está la información, están los teléfonos, lo puede hacer con toda confianza, se puede comunicar para entonces con nuestra secretaria, usted le deja, ¿verdad? Los nombres y la cantidad de personas que estarían asistiendo este domingo. Importante, por favor, no quiero, ¿verdad?, que llegue la gente si no se ha anotado para ir. Yo quisiera que fuera todo el mundo, pero queremos, ¿verdad?, que tener solamente la cantidad de personas necesarias para mantener la seguridad que queremos garantizarle a todo el mundo. Estamos haciendo las cosas de una manera para que todo el mundo se sienta seguro y segura. Así que es importante que si usted va a ir, nos lo diga con tiempo. Llame y anótese. Ya yo he recibido, desde el mismo domingo comencé a recibir mensajes. Nuestra hermana Gloria Molina también, que es la presidenta de nuestra junta, también me dijo hoy que ya tiene un sinnúmero de nombres. Ya hay bastante. Estamos hablando ya que hay cerca de 40 personas que ya han llamado y estamos hablando de 75. O sea que estamos prácticamente a la mitad de la capacidad ya. Así que si usted desea ir, no lo deje para mañana. Si puede esta misma noche, envíeme un mensaje, por favor. Envíeme un mensaje de texto o de WhatsApp para yo, con su nombre y cuántas personas le van a acompañar, para yo poder anotarlo. Y si la capacidad se llenó, pues informarle, mire, no vaya porque el espacio se llenó ya, ¿ok? Si yo veo que me llegó un mensaje y ya la capacidad se llenó, yo le voy a avisar, ¿no? ¿Verdad? No voy a darle sin contestar. Así que es importante que usted se comunique con nosotros para poder hacer esto en el orden que tiene que ser. Así que, por favor, comuníquese. Mi número de teléfono prácticamente la iglesia lo tiene. Si usted, esto queda grabado, así que mi número de teléfono de mi celular es 787-235-6804. 787-235-6804. Lo repito por tercera vez, aunque esto queda grabado y usted le puede dar después para atrás para verlo, ¿verdad? Pero 787-235-6804. Me puede enviar un mensaje de texto o de WhatsApp, me lo envía y yo con mucho gusto lo anoto, con su nombre, obviamente, para no saber quiénes son los nombres, para no repetirlo, ¿verdad?, en otra lista. ¿Okay? Así que eso es para este próximo domingo. Va a ser nuestro primer servicio presencial. Tenemos cosas muy bonitas preparadas. Nuestro hermano Ismael Botañez va a estar dirigiendo. Estuvimos hablando con él vía telefónica hoy. Estamos preparando todas las cositas que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Es un culto diferente, un culto, ¿verdad?, de regocijo, de celebración, que estamos en nuestro templo. Pero sí, como dije al principio, con toda la seguridad necesaria para que todo el mundo
vaya en el orden que tiene que ser, ¿verdad? Y que podamos celebrar como tiene que ser sin que tengamos la preocupación. Y obviamente recuerde, va a haber gente midiendo la temperatura en la entrada. Si usted tiene fiebre, no va a poder entrar. Gente para que usted se desinfecte las manos, para que usted esté seguro entrando. Ujieres para poder, ¿verdad?, mantener ese control tan necesario. Y obviamente usted tiene que ir con mascarilla, ¿verdad? Si alguien llega y se le quedó, pues tenemos allí extra, no hay problema para darla. Pero nadie puede estar dentro del templo. Nadie puede estar dentro del templo a menos que tenga la mascarilla. Obviamente yo, cuando esté allí en el templo, voy a estar con la mascarilla todo el tiempo puesta. Solamente cuando me voy al frente, ¿verdad?, que me la quito para poder realizar la predicación, porque si no me asfixio. Y los que están cantando, obviamente, se la quitan en ese momento, pero una vez bajan del altar, también vuelven a ponerse la mascarilla. Nadie puede estar sin mascarilla. Le digo todo esto para que sepa que lo vamos a hacer de la forma como debe ser, para que todo el mundo se sienta seguro y segura allí en nuestro templo. Eso es este próximo domingo. Quería darle ese anuncio. Gracias a todos por su atención, ¿verdad?, por su paciencia en este estudio, que yo sé que ha sido un poco denso. Me sentaré con calma ahorita a ver todas las preguntas y todos los detalles que usted tenga ahí para verlo y disfrutarlo y poderle contestar el próximo martes. Gracias a todos los que se conectaron en esta hora, ¿ok? Un abrazo a todos de parte de su pastor Pedro González y de nuestra congregación, la Primera Iglesia Bautista de Cupey. Así que tenemos una palabra de oración y con eso culminamos en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, Padre, por esta hermosa noche que nos has regalado, por esta oportunidad, Señor, de profundizar un poco más en tu palabra, oh Dios. Gracias por todo lo que hemos aprendido. Te pedimos que sea atesorado en nuestro corazón y que sirva, oh Señor de la gloria, Señor, para nuestro diario vivir, oh Padre. Pongo delante de ti en esta hora a cada hermano y hermana que se ha conectado. Mira cada petición, oh poderoso Dios, que ha sido escrita en nuestros muros. Señor, cada situación que ha sido presentada en esta hora, Señor, la presentamos delante de ti pidiéndote que seas tú extendiendo tu mano sanadora, tu mano restauradora, tu mano que brinda alivio, tu mano que provee, oh Señor de la gloria, a cada vida que en esta hora, Señor, como un acto de fe, Señor, ha enviado su petición, Señor, o su motivo por clamor en esta hora, Señor, a través de esta transmisión. Gracias, Padre. Nuevamente culminamos esta experiencia y te pedimos que tu presencia sea con nuestros hermanos y hermanas y que les permitas descansar y renovar sus fuerzas para un hermoso día que sabemos tú habrás, Señor, de otorgarles mañana. Pongo tu pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y decimos todos aquí en Cupey, en Puerto Rico y en todo el mundo, amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga y hasta el próximo domingo, ¿verdad?, que nos veremos nuevamente. Y recuerde, mañana miércoles nuestro culto de oración y el jueves nuestro culto de testimonios a las 7:30 por Zoom. Les esperamos. Dios me los bendiga y hasta luego. Bye.